En la clase de hoy de Didáctica de la Lectura y la Escritura vamos a desarrollar la conciencia ortográfica, sistematización de conocimientos básicos sobre el español escrito. Nuestra lengua española es una lengua transparente. Esto significa que existe una alta correspondencia, una correspondencia casi perfecta entre los fonemas y los grafemas. Nuestro sistema ortográfico está constituido por 27 letras en la secuencia del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. También está compuesta por 7 dígrafos, que son combinaciones de 2 letras para pronunciar sonidos. Sin embargo, solo existen 22 fonemas. Es decir, la correspondencia más simple y perfecta entre fonemas y grafemas sería aquella en la que cada fonema de la lengua oral le correspondiera un grafema de la lengua escrita, solo uno y siempre el mismo. En el español, por ejemplo, la P de papá, de dedo, de nena, de tapa. Sin embargo, esto no sucede en nuestro sistema español, en el que se presentan lo que llamamos errores de paralelismo, como pueden ser la polifonía, la poligrafía, entre otros. Estos defectos de paralelismo entre la lengua oral y la lengua escrita son muchas veces, por no decir siempre, fuente de errores en el proceso de aprendizaje. Por ello, como docentes de primer ciclo, debemos diseñar actividades que permitan realizar un trabajo sistemático para hacer conscientes estas particularidades del sistema. En el siguiente cuadro aparecen sistematizados el comportamiento de la relación entre fonemas y grafemas. En la primera columna tenemos aquellos grafemas que plantean una relación estable con los fonemas, ¿sí? Biunívoca. En la segunda columna se han ubicado aquellos grafemas que no tienen un comportamiento estable y en algunos casos son polifónicos y en otros se presenta la relación de poligrafía. En la tercera columna aparecen los grafemas que no tienen fonemas. En la cuarta columna aparecen los dígrafos, que habíamos hablado que son esas combinaciones de 2 letras, y en la última, el único dífono que tenemos. Algunos errores de paralelismo que provocan errores pueden ser la H, que es un grafema que no corresponde a ningún fonema. También el uso de mayúsculas es un defecto de paralelismo, pues no existen en la lengua oral correspondencias fónicas específicas para la mayúscula. Tanto la mayúscula A como la letra minúscula A corresponden ambas al mismo fonema, sin embargo tienen reglas de uso. La mayúscula se utiliza, por ejemplo, para indicar los sustantivos comunes. Así puedo escribir Margarita con mayúscula para referirme al nombre de una persona, de una mujer, o Margarita en minúscula para referirme al sustantivo común. También la mayúscula indica comienzo de oración y se emplea en la composición de siglas. Por lo tanto, la utilización de la mayúscula está determinada por reglas ortográficas y de estilo que solo se manifiestan en el lenguaje escrito. En todas las lenguas orales, algunos sonidos son más perceptibles auditivamente que otros, y esto influye en la rapidez o lentitud con que los alumnos aprenden las correspondencias entre fonemas y grafemas en los primeros grados. La conciencia ortográfica. La apropiación del sistema ortográfico involucra distintos procedimientos de naturaleza metalingüística, es decir, reflexionar sobre la lengua, que consisten en establecer relaciones funcionales entre las marcas gráficas y los diferentes niveles de estructuras de la lengua. Es necesario distinguir
entre la información ortográfica y la conciencia ortográfica o competencia metagráfica, es decir, tener conciencia de la posibilidad de cometer errores, de modo de tornar conscientes las distinciones y desmarcaciones generadas por los subsistemas ortográficos en la representación escrita, como por ejemplo las mayúsculas, como dijimos hace un rato, los poligrafismos, los signos de puntuación, los acentos. Sistematizar implica trabajar entonces con los grafemas que poseen dificultades, ¿sí? Y también con las características propias de la lengua escrita, como dijimos recién, como son las mayúsculas, los signos de puntuación, los acentos. Y esto se hace mediante actividades que permitan internalizar. ¿Cuándo se usan? ¿Cuáles son las restricciones del empleo? Por ejemplo, la Z solo se usa seguida de A o U, pero nunca de EI. El grafismo correcto en sus distintas versiones, su lugar en la palabra, se admite sílaba directa e inversa. Para abordar problemas ortográficos y reflexionar sobre ellos, el docente crea espacios para pensar en la ortografía con intervenciones didácticas sistemáticas en el contexto siempre de situaciones de uso del lenguaje. Como ya hemos visto, hay distintas instancias a lo largo del año que demandan distintas clases de secuencias o de propuestas. A comienzo de año trabajamos con las secuencias de diagnóstico para indagar sobre los conocimientos que traen los chicos en relación con la alfabetización temprana en la familia e inicial en la escuela. Seguidamente, desarrollamos la conciencia lingüística a través de secuencias que incluyen también la comprensión y producción escrita. También debemos trabajar con secuencias de sistematización ortográfica con los grafemas que presentan dificultades. Así, por ejemplo, se puede trabajar el comportamiento de las letras C, S y Z con cada una de las vocales, cuáles son las restricciones y posibilidades que ofrece nuestra lengua para pronunciar y para escribir estos grafemas. Otro ejemplo de trabajo con letras o grafemas que presentan errores de paralelismo es el uso de la G y de la J en sus diferentes manifestaciones y combinadas con otras letras. La R como sonido fuerte, cuando suena fuerte y cuando suena suave. Podemos, por ejemplo, en el caso de la R, proponer ejercicios para que los chicos confronten el significado, la pronunciación y la escritura. Entonces aparece la palabra pera, pero también aparece la palabra perra, ¿sí? Entonces, ¿qué significan? ¿Cómo se pronuncia y cómo se escriben? Tiene que ser una tarea lúdica, presentada lúdicamente, pero en donde se puedan observar estas diferencias, estos errores de paralelismo que mencionamos nosotros desde el análisis fonológico. Siempre el trabajo debe ser contextualizado, es decir, en un enunciado. Acá tenemos el ejemplo del sonido huehuí, ¿sí? Donde se parte de unos pequeños versos, dice, dos amigos. ¿Por qué será que la yegüita mueve la agüita con su lengüita? Y la cigüeña tan pedigüeña tiene vergüenza, qué antigüedad. Y una posible mediación que tiene la U encima, ¿por qué pronunciamos diferente cuando aparecen estos dos puntitos sobre la U? ¿Cómo la pronunciamos? Si conocemos otras palabras que también tienen ese signo, ¿cuáles son? Podemos jugar en el mismo sentido a achicar palabras, entonces lengua, lengüita, agua, agüita, y generar la necesidad de marcar con la diéresis la U para que suene. ¿Saben cómo se llama un animalito muy elegante que vive en zonas muy frías? Pingüino. ¿Cómo escribimos pingüino? Y para reflexionar finalmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué le pasa a la U cuando tiene arriba dos puntitos? ¿Suena igual que cuando no los tiene?
Podemos comenzar el trabajo a partir de una frase. En este caso se va a trabajar la ñ, entonces aparece muy marcada la palabra araña como disparador. Después podemos trabajar un texto expositivo, explicativo sobre las arañas y mediar. ¿Por qué la palabra araña se escribe así? ¿Conocen la historia de esta letra? Esta letra, con esa pequeña rayita ondulada encima, nos permite distinguir una palabra de otra. ¿Podrían darme algún ejemplo? Yo encontré algunos que quiero compartir con ustedes. Esa niña tiene un moño en la cabeza, que no es lo mismo que decir esa niña tiene un mono en la cabeza, como tampoco son iguales una caña y una cana. A nadie le salen cañas verdes en la cabeza. ¿Ustedes subirían una peña o una pena para estar más alto? ¿Qué diferencia hay entre uña y una? Soñé y soné, uña y cuna. Para trabajar, por ejemplo, la H, también partimos de un texto, ¿sí? En este caso es un texto explicativo muy breve. Se amplía con información que puede leer la docente y después podemos trabajar, por ejemplo, familia de palabras para marcar que la H, que no suena pero sí se escribe, aparece también en otras palabras que comparten la misma raíz. ¿Dónde viven las hormigas? En el hormiguero. ¿Cómo llamamos a una hormiga pequeña? Hormiguita. ¿Cómo se llama el veneno para combatir las hormigas? Hormiguísima. Muy bien. Hay muchas propuestas para mediar los errores de paralelismo y desarrollar la conciencia ortográfica en los chicos. Para cerrar el tema, te vamos a pedir que en el aula virtual compartas las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué situaciones didácticas favorecen la reflexión y la sistematización de los defectos de paralelismo de nuestro sistema que provocan errores ortográficos? ¿En qué consisten las intervenciones y mediación para favorecer la reflexión ortográfica? Te proponemos responder estas dos preguntas. Si te animas, incluir algún ejemplo de mediación para el desarrollo de la conciencia ortográfica. Muchas gracias.